Bienvenidos a una sesión más de los webinars de Más vale prevenir que rechazar. Que rechazar, exacto. Hoy vamos a estar con el tema de padecimientos congénitos. No sé si de aquí alguien tenga algún caso de un paciente con alguna enfermedad congénita, uno o dos, alguien no sepa lo que sea una enfermedad congénita, porque pues bien podríamos partir desde ahí. Pero yo creo que nos vamos a ir un poco atrás, porque recuerdan el webinar pasado estuvimos hablando de maternidad. Entonces, hubo muchísimas preguntas acerca de maternidad y nosotros ya después, recapitulando todo lo que sucedió en el webinar pasado, nos contactó alguien posteriormente a este webinar. Y bueno, como esto va enlazado en parte los padecimientos congénitos y genéticos, va enlazado con lo de maternidad, quisimos comentarles este punto que alguien que nos contactó por nuestras redes nos lo preguntó y que pues ese día no tuvo la oportunidad de preguntarlo durante el chat, durante esas horas que estuvimos. Entonces él nos decía que por qué le rechazaban los casos cuando los programaba antes de la semana. Yo se los voy a cambiar un poco el contexto para que nos quede mucho más claro. Antes de la semana 35. Entonces él tenía por ahí varios rechazos en la semana 20 y tantos del embarazo. Entonces, ese punto sí no lo tocamos en el webinar pasado, y entonces creo que es muy importante para que ustedes, al momento de programar su asegurada, lo tengan muy en cuenta. El ideal es que ustedes programen estos eventos o que le digan a su asegurada que sea a partir de la semana 35, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque entonces da lapso a que sea un embarazo de término. El embarazo de término ya es viable médicamente hablando a partir de la semana 36. Entonces, a partir de esa semana, la aseguradora y el médico dictaminador ya puede hacer procedente un evento que ustedes programen. Aquí cabe mucho también esto de los periodos de espera que nosotros hablábamos, pero de primera instancia, si ustedes programan un embarazo, un evento, más bien un parto o una cesárea en la semana 32 del embarazo, pues se los van a rechazar, porque incluso van a ingresar un ultrasonido en donde todavía el producto no es viable. Entonces, ese punto sí yo creo que era de suma importancia que se lo comentáramos, porque sí fue una pregunta que nos llegó de posterior a nuestras redes sociales del webinar que tuvimos. Y va muy encadenado a estas situaciones de las enfermedades congénitas, de por qué es que es ideal hacerlo lo más cercano al parto posible. Había otro tema, no sé si quieres platicar por qué estamos aquí en Guadalajara, por qué decidimos hacer aquí el webinar. Ok. Antes de entrar allá a nuestro tema de padecimientos congénitos, nosotros, como ustedes saben, Nocrala Celarom y tiene 3 productos, uno que es Dictamed, otro que son los médicos a domicilio y la red médica. Entonces teníamos como que varios asuntos pendientes que teníamos que vernos por acá. Decidimos venir a Guadalajara y bueno, tener ese acercamiento y bueno, también acercarnos más con ustedes y entonces para que ustedes tuvieran un acercamiento con nosotros. Algunos pues no lo aprovecharon porque igual podrían haber traído su caso y aquí lo vemos en 10 minutos y lo resolvemos, ¿no? Entonces, pues mira, aquí dice Miguel Ángel Valio. No supe dónde. Estamos en el Hotel Morales Histórico, así es que aquí te estamos esperando con toda confianza. Si tienes un caso, pues tráetelo y lo vemos en vivo, ¿no? Igual. Y sales a cámara y todo. Exacto.
Entonces, esa era una de las principales razones y que también nosotros con esto abrirnos a que estamos abiertos, a que si ustedes nos quieren invitar a algún lugar, pues adelante con todas las medidas iremos y nada más iremos 3. Somos todos los que necesitamos, que es Enrique y yo y bueno, quien nos apoya en todo que Rox. Entonces, nosotros estamos abiertos a eso, a cualquier invitación, ¿no? Y tener un acercamiento más con ustedes, platicarles acerca de Dictamed, de todos los beneficios que tiene Dictamed, la plataforma, y básicamente eso fue en parte de lo que nosotros, por lo cual nos trajo acá. Muchas gracias, Adri. Ahora sí. Bueno, antes también, Miguel Ángel, ¿no te enteraste por qué no nos sigues en redes sociales, seguramente? Por eso es que no te enteraste. Y dice Jorge Figueroa, me pueden enviar la presentación. Puedes buscar la presentación, el video en nuestro canal de YouTube, ahí está completito todo. Y ahí puedes, por supuesto, verlo las veces que quieras, suscribirte al canal. Y pues bueno, ahí estamos. Empezamos ya entonces. Los padecimientos congénitos en gastos médicos mayores. Estamos en YouTube ya como Dictamed. Entonces, nos puedes, ahí está todos los webinars y que hemos tenido, y aparte está Gastos Médicos en 5, que son tips que les damos y esperemos que les apoye. Entonces, pues ahí está Ángel Romero. Ahora sí, que se ponga intenso el chat, todo lo que quieran preguntar de padecimientos congénitos. Y bueno, Adri, ¿podemos pasar la siguiente diapositiva? ¿Alguien de aquí no sabe lo que es una enfermedad congénita? Porque con gusto podemos empezar desde ahí. Bueno, Dulce María, ese es el último tema a tratar, así es que con gusto te vamos a responder un poquito más tarde. Bueno, todos sabemos que es una enfermedad congénita. Adelante. Ok. Entonces, iniciemos con las cardiopatías congénitas. Seguramente ustedes en su día a día, y si ya tienen un ratito con esto de los seguros, quizás hayan tenido ya un caso de un asegurado de ustedes con una cardiopatía congénita. Si gustas, Adrianita, ya nos puedes volver a nosotros. A nosotros. Continúa. Entonces, las cardiopatías congénitas, existen diferentes cardiopatías congénitas. Una son donde existe una comunicación entre ventrículo y ventrículo. ¿Qué es esto? Hay un orificio entre el ventrículo del corazón. Ese orificio que no se cerró y entonces esto causa una anomalía. También puede existir un orificio en las aurículas, que también causan algún tipo de, bueno, ahorita les digo los síntomas así muy generales, porque realmente lo que necesitamos es cuando a ustedes les dan el informe médico y dice el cardiólogo pediatra, es una cardiopatía que tiene tu asegurado. En ese momento, ahí es cuando entran ustedes. Entonces, básicamente nada más vamos a verlo muy superficial acerca de los tipos de cardiopatías que existen. Hay unas cardiopatías que son de cortocircuito, hay otras cardiopatías que son cianosantes y está la tan famosa tetralogía de Fallot. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tiene esos bebés o por qué van esos bebés al hospital? O por qué que algunos lo presentan inmediatamente posterior al nacimiento y otros un poquito, unos días, unas semanas, a veces posterior. Se ponen los niños azules. Como bien dice Ricardo Arciniega, son niños pitufo, porque se ponen azules. Exacto. Gracias, Ricardo. Así es, se ponen azules. Estos niños así, y sus labios, todos, a eso se le llama cianosis. Entonces, son azules, tienen dificultad para respirar, irritabilidad,
llanto, 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 llanto. Entonces, básicamente, por eso llegan los papás al consultorio, porque traen el niño todo azul, que está llorando y que está súper irritable. Entonces, al explorarlos, pueden escuchar un soplo, pero básicamente aquí lo que se les solicitó cuando lo llevan al cardiólogo es el ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma es el que nos va a dar la pauta que, qué tipo de, de cardiopatía es la que tiene el bebé. Ahora bien, vámonos ya con el gasto médico, ¿te parece? Claro. Entonces, ya llegando yo propiamente a lo que son la cobertura del gasto médico, ¿qué es lo que nos dicen las condiciones generales? Ahora sí, que se ponga intenso el chat. Si el bebé nació dentro de la póliza, ¿qué es esto? Dentro de la vigencia de la póliza. Mamá cumplió los 10 meses, que es lo que veíamos en el webinar pasado, y perdón que haga referencia, pero sí voy a tener que hacer referencia porque por eso todo lo hicimos con cierta intención de poner primero maternidad para seguir con este tema de padecimientos congénitos. Si mamá tenía 10 meses y bebé nace dentro de la vigencia de la póliza, entonces básicamente no va a haber ningún tipo de problema para la cobertura. Mamá no cumplió con los 10 meses que marca la cobertura de la póliza de maternidad, entonces, por lo tanto, el padecimiento congénito no se va a cubrir por condiciones de póliza. Y entonces, las condiciones de póliza viene otro rubro. Ustedes saben que son los nacidos fuera de la vigencia de la póliza, que ahí aplican unas condiciones totalmente diferentes a las iniciales. Sí, como dice su nombre, la cardiopatía congénita son, normalmente el corazón tiene 4 cavidades que están selladas entre sí. Cuando hay una comunicación o hay una puertita, una ventanita de comunicación entre estas, algunas de las 4 cavidades, es cuando empieza a haber un problema cardiológico. Y es congénito porque nació con ese problema. ¿Qué significa? Que el corazón no se formó tal y como debería de formarse. Eso, como muchas de las enfermedades congénitas, puede deberse un poco al azar, puede deberse un poco a la alimentación, puede deberse a miles de situaciones. No hay una sola razón por la cual las enfermedades congénitas, en este caso las cardiopatías, se desarrollen. Mucho es quizás de azar. Entonces hay comunicación entre las cavidades del corazón y dependiendo de las cavidades que estén comunicadas, las izquierdas, las derechas, las superiores o las inferiores, es que se dan los niños que se pintan de azul o que no se pinten de azul, pero aún así tengan algún problema cardiológico. O bien que alguna de las estructuras del corazón no esté perfectamente terminada, digámoslo así. Ya pasando al caso de los gastos médicos mayores, por eso es importante que a las mujeres que se van a embarazar les digan que se aseguren desde mucho antes de los 10 meses. Y número 2, estén constantemente visitando al ginecólogo. Porque luego dicen, bueno, nada más lo visito una vez al inicio del embarazo y ya casi que me vaya a aliviar. Y de repente empiezan a haber problemas o empieza a haber porque estos defectos del corazón, por ejemplo, se pueden empezar a ver en etapas ya séptimo, octavo mes, gracias al ultrasonido. Entonces sí es muy importante, si tienen ustedes ahorita a clientes embarazadas, que vayan por lo menos una vez al mes al ginecólogo y solo 1 kilo subir de peso al mes también. Vamos al chat, porque se está poniendo intenso. Mira, Vianey, como el tema de Down es hasta el final, le vamos a dar un poco más de tiempo.
Te Pero pedimos que tengas un regresamos. poquito de paciencia. Dice, ¿qué dice Claudia Pérez? ¿Qué pasa en un parto prematuro? También deberán ser 10 meses, aunque ella no estaba embarazada cuando contrata. En el parto prematuro, estábamos revisando más bien, y perdón que me vaya al webinar pasado, pero en el webinar pasado revisamos las condiciones que se cubren en una póliza familiar, las complicaciones del embarazo. Entonces, una complicación del embarazo propiamente no es un parto prematuro. Ahora bien, ¿qué es lo que está causando ese parto prematuro? Ahí sí puede ser la diferencia. Como tal, en las condiciones generales que casi básicamente están en todas las aseguradoras, no existe así complicación del embarazo, parto prematuro. Estábamos hablando, y yo creo que aquí estuvieron algunos con nosotros en la charla pasada, que estábamos hablando de placenta previa, de placenta acreta, de mola, hablamos de la preeclampsia, eclampsia, del cerclaje. Entonces, básicamente son algunas que son las mismas. A menos que, como decíamos, que sea enunciativa más no limitativa, entonces ahí sí se podría considerar solamente el embarazo prematuro, probablemente considerado como una complicación. Pero esto solamente sucede casi básicamente en las pólizas de empresa. En las pólizas familiares, por lo general, no sucede esto. Y entonces, a continuación, dice, Dice Claudia Pérez, ¿qué pasa en un parto prematuro? También deben ser 10 meses, aunque ella no estaba embarazada cuando contrata. ay, perdón, No, ¿puedo? adelante, sí, claro. Perdón. También aquí a lo que es importante que los 10 meses es para el evento, parto o cesárea, ¿sí? O sea, aquí dice parto prematuro, ok, ya nació el bebé, pero sí, sí o sí, son los 10 meses. Solo que sea una póliza de empresa en donde diga que el periodo de espera no importa y entonces le cubrimos el evento. Pero si existe una complicación, entonces aplicarían otras condiciones de póliza. Casi por lo general, aplican otras condiciones de póliza. Aquí dice Ricardo Cinega, el parto prematuro generalmente se considera como una complicación del embarazo y casi siempre tiene periodo de espera en las condiciones generales. Así es, normalmente también deben ser más de 10 meses. Aquí también debemos de pensar qué estamos considerando, qué está pensando Vianey, que es No, no, perdón, Claudia. Claudia, qué es lo que piensa como un parto prematuro. Porque hay veces que muchos clientes, y no me dejarán mentir, compran su seguro cuando creen que ya están embarazados para que les cubra algo. Y entonces, eh, la mamá dice tener 7 meses cuando en realidad ya tiene 8. O dice tener 6 meses cuando en realidad ya tiene 8. Y entonces convencen, no sé cómo, al médico para que diga que es un parto prematuro, ¿no? Y entonces la aseguradora dice, parto prematuro, oye, a ver, espérame, y determina que pues no, que el niño es a término. Entonces hay que tener también mucho cuidado con esta situación. Parto prematuro es antes de que el bebé o el producto sea a término. ¿Qué quiere decir? Que antes del sexto, séptimo mes nazca el producto. Ahora, si nace una semana antes de lo que estaba planeado por su fecha de última menstruación, o nace 3 días antes o 4 días antes, eso no es un embarazo prematuro, no es un parto prematuro. Es simplemente que se adelantó la fecha probable de parto. Y hay veces, hemos tenido algunos casos en los que por esa fecha, por haberse hecho 3, 4 días hacia atrás la fecha de parto que nació el bebé, no se cubre porque no se cumplen los 10 meses, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que decirles a las mujeres que ya están embarazadas que pues llegaron tarde a la compra del seguro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden volver a quedar embarazadas si son jóvenes, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta con esto del parto prematuro.
¿Qué más? Dice Laura Marcela, no importa si es prematuro, debe tener los 10 meses, sí. Es importante que si van a buscar embarazo, esperar más de 5 meses para buscar el embarazo. Sí. Y del pequeño que nació en la póliza nueva de la mamá, cuando ya estaba embarazada, no la cubre nada del bebé, entraría como cliente totalmente nuevo. Es lo que decía la doctora, que hay que tener en cuenta mucho esa situación de los niños que nacen dentro de la póliza. Heréndira Salgado, yo sí sé, congénito cuando se adquiere, gracias Heréndira, muchas gracias. Yo sí sé, congénito cuando se adquiere al momento de nacer, genético cuando se trae en los... Ah, ok, es que aquí había una pregunta, perdón, es cierto. Decía Concepción Jordán, ¿cuál es la diferencia entre genética y congénita? Ay, perdón, no la Perdón. Sí, congénito es una enfermedad que se adquiere al momento de nacer, se hace evidente. No es que se adquiera cuando nace. Lo que sucede es que en el vientre materno tienen unas condiciones que nos hace que se desarrolle la enfermedad. Al momento de nacer se desarrolla la enfermedad porque cambian las condiciones de la noche a la mañana, digamos. Por eso es que no es que se adquiera, sino se desarrolla la enfermedad congénita, pero ya desde el nacimiento o desde antes del nacimiento se tiene esa enfermedad. Ojo, la genética también desde antes del nacimiento se tiene, pero se desarrolla al momento de que la unión de espermatozoide y óvulo se juntan y empieza ahí a desenvolverse todo el material genético. Entonces, ojo, no se adquiere, ya se tenían. Las dos son antes del nacimiento se tienen, solo que una es por los cambios del ambiente materno al externo, se hace evidente, y la genética es porque ya viene descrita esa enfermedad en los genes, digamos así. Disculpa por no haber respondido esa pregunta. Y gracias, Serendira, por haberla contestado. Preeclampsia, dice Ricardo, por ejemplo, es una complicación. Aquí también dice Carla Martínez, el congénito es el padecimiento que surge a partir de la gestación. Sí. El síndrome de HELD. También bien, es Ricardo. Una complicación. Y lo hablamos en el video en el pasado. A lo mejor no me expliqué. Me refiero a que si un bebé nace prematuro, no le cubrirán congénitos porque la mamá no tiene esos 10 meses de antigüedad. Cierto, completamente cierto. Sin embargo, si son nacidos fuera de la vigencia de la póliza y entonces se cumple con las especificaciones que marca la póliza de los nacidos fuera de la vigencia de la póliza y el padecimiento no fue evidente a la vista, no tuvo gastos y el paciente actualmente está en una póliza y había estado relativamente, pues, aparentemente sano, entonces se puede cubrir, porque realmente el paciente no sabía que él tenía un padecimiento congénito, porque no era evidente. Les voy a contar un caso que nos llegó a dictamen. Entonces, es una nena que tiene sus deditos del pie como si los tuviera encimados. Entonces, la nena tiene ahorita 12 años y evidentemente es un rechazo porque es nacida fuera de la vigencia de la póliza y pues ellos lo ingresaron como que no se habían dado cuenta. Eso es imposible. Se tuvieron que haber dado cuenta que la nena tenía un problema en los dedos del pie y que pues no le causaba ningún tipo de problema, podía caminar perfectamente bien, pero ya con el crecimiento ya comenzó con el problema. Entonces, pues no lo mandaron, preguntaron si el rechazo estaba correcto, revisamos condiciones de póliza y pues sí, era evidente que los papás sabían del problema que tenía la nena y pues ahí como
cómo se les ayuda, ¿no? Aunque no haya tenido gastos, aunque la niña no haya tenido sintomatología, porque lo que ellos decían, el agente y el resumen que envía el doctor, que la nena no había tenido ningún tipo de sintomatología por el padecimiento. Sí, a lo mejor aparentemente pues no estaba aparentemente sana, sin embargo, era evidente a la vista el padecimiento que ella tenía, o tiene, perdón. Sí, ahí bueno, con respecto a las enfermedades congénitas del corazón, pues hay que tener mucho cuidado, hay que siempre acompañar la información que se meta a la aseguradora, que sea de un médico certificado, que sea cardiólogo, de preferencia pediatra, con experiencia, todo esto, porque eso hace que la aseguradora tenga un poco de cuidado al revisar, que es diferente que sea un médico cardiólogo de adultos, por ejemplo, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Alguien ha tenido algún caso de espina bífida o alguien sabe lo que es una espina bífida? Creo que no. Bueno. La espina bífida es podemos decir que sí es una malformación congénita, porque durante la construcción del bebé, gracias Adrián, la médula espinal se construye, se realiza bien, pero que lo que cubre a la médula espinal, que es la columna vertebral, no alcanza a cerrar por completo. Y entonces los huesos, como bueno, el hueso no solda, queda expuesta la médula. Y bueno, puede ser desde el cuello hasta el coxis o segmentos pequeñitos, dependiendo de lo dramático del caso, pues es la sintomatología. Ustedes no lo tienen en consideración, pero tener abierto, aunque sea un pedacito de médula expuesto al cuerpo, ¿no? Que no esté cerrado por un hueso, puede producir problemas, dolor inmenso, dependiendo también del nivel en el que esté la médula, el hueso, el no cierre del hueso, puede traer también problemas de tipo o pulmonar o gástricos o gastroenterológicos, ureterales. Bueno, es una situación muy dramática porque una cosa tan ¿cómo podríamos decir? Tan sencilla como es tener que el hueso no haya cerrado, puede provocar tantos problemas, ¿no? Ese es en términos generales la espina bífida. Y para la situación de los seguros, okay. Nada más, algo más de la espina bífida. Hay dos tipos de espina bífida y espero que ustedes no tengan nunca un paciente así. Una que es cerrada, en donde nada más prácticamente existe como un abultamiento en el paciente y no tiene incluso ni dolor ni ningún tipo de sintomatología y puede continuar su vida sin tema, pero es evidente a la vista. ¿Okay? La abierta, que eso sí es algo muy dramático, que hospitalizaciones, infecciones y bueno, algo que sí, correcto, el mielomeningocele, creo que alguien puso por ahí. Es muy agresiva, les atacan muchísimas infecciones y entonces, pues bueno, es de difícil control, ¿no? Casi nulo control. Entonces, esos son los dos tipos de espina bífida que existen. Pero volvemos a lo mismo. La cerrada es evidente a la vista. La abierta es evidente, ¿no? Pero si tuvieran un caso de un paciente que comienza con una espina bífida cerrada y ustedes les dijeran, no, pues es que yo no sabía, pues no, sí, porque es evidente a la vista. Entonces, estos también entrarían en la no cobertura. Hay algo que les quiero comentar que es muy importante. Ustedes aquí, estoy viendo en el chat que algunos manejan pólizas colectivas y también pólizas individuales. En las pólizas colectivas sí se tiene que revisar muy bien el endoso de congénitos.
En las individuales no creo que haya tanta confusión, pero en las colectivas sí. Las colectivas siempre tienen que decir, y este es un super tip, anótenlo por favor. Si dice congénito y o genético, entonces entran diferentes padecimientos. Si dice congénito, ojo, le pueden pagar a un paciente lo genético. Y eso, tuve un caso, y eso sí fue real, un caso de una nena, por eso quería esperarme con lo de cardiopatías, porque esto sí a mí me pasó y sí lo pagamos. Una nena con una cardiopatía, la nena pues ingresó al hospital, todo. Y entonces le detectaron durante su estancia hospitalaria un padecimiento de tipo pulmonar que era de origen genético. Entonces, como el endoso no tenía esta separación de que ustedes lo saben y si no aquí coméntenmelo en el chat, cuando es un padecimiento congénito, todo se cubre en el mismo evento. Si van resultando otras cosas, se va cubriendo en ese misma reclamación o mismo siniestro. Sin embargo, como el endoso no decía que también lo genético, entonces a esta nena pues se super salvó porque ya no tenía mucho billete para el tema de la cardiopatía congénita y entonces le abrimos un siniestro por lo genético. Y entonces, ¿qué pasó? Pudimos nivelar la suma asegurada para que la nena tuviera el tratamiento y entonces sus sumas aseguradas se compensaran. Entonces, eso sí, incluso de este punto se lo comenté a Lau, y por ahí, no me acuerdo en qué número, de qué revista, escribí un artículo de esto, que si era lo mismo genético que congénito. Entonces, por ahí búsquenlo en la revista Siniestro y échenle una leída, porque ese sí fue un caso real y sí lo pagamos y pues, digo, al final del día estaba complicado el asunto, pero aquí es que les alcanzó su billete para poderle dar el tratamiento pues lo más posible en un hospital de estos grandotes y monstruotes que se gasta mucho billete, pero bueno, nosotros cumplimos con lo que decía el endoso y la condición de la póliza, ¿no? Porque no lo habían visto. Y bueno, ya sabrán cómo hicieron revisión tras revisión tras revisión, pero pues sí, el endoso no lo comentaba. Y entonces se encontraron conmigo que soy bien lista y le abrieron otro. Aquí lo que tú estabas diciendo, dice Magdalena Rojas, sí, tengo un caso, ya tiene años y le han cubierto varios padecimientos más, pues se ha ido deteriorando. Sí, de un padecimiento, son las complicaciones que se van dando en el transcurso. Algunas cosas no las hemos leído porque están hablando sobre embarazo y ultrasonistas, y eso lo vimos en la sesión anterior. Entonces, discúlpenos por si no nos vamos un poco rápido. Aquí dice Guadalupe Luna, sí, mi hijo tiene espina bífida. Híjole, esperemos que todo vaya bien con la enfermedad, que es que no sea muy dramática. ¿Quieres escuchar algo de ella? Le abrimos el micrófono para que nos cuente algo de su hijo. Sí, si alguien nos quiere contar algo. ¿Quieres participar de alguna forma, Guadalupe, platicándonos cómo es la situación con tu hijo o no? Ahí escríbenos ahí en nos el dices chat si quieres y te abrimos el micrófono. Podemos abrir el micrófono. Mientras, vemos aquí, ¿qué otra dice? Una sugerencia, Guillermo Miranda. Una sugerencia, para que cubra el parto, es mejor indicarle a la solicitante que cubran siguientes renovación. Bueno, seguimos hablando de embarazo. Dice Carla Martínez Concepción, depende de lo que indique el médico en el informe. Ahí debe describir que es genético y se dictaminaría de acuerdo a las condiciones generales vigentes. Aunque el médico indique que es genético y es congénito, no va a pasar. Aquí es importante. Muchas veces ustedes como agentes
le empiezan a pelear a la aseguradora diciendo, oye, pero es que, vamos a poner el ejemplo, es que es un gato, y es un gato, y es un gato, y es un gato. Y la aseguradora dice, es que es un pato, no puede ser gato porque no maulla. Pero ustedes, sí, no, el doctor dijo que era gato, el doctor dice que es gato, y la aseguradora dice, es que estás neceando porque un pato no se parece a un gato más que en las últimas 4 letras, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque lo diga el médico tratante y sea la eminencia mundial de la enfermedad, aunque lo diga ese experto, que sea genético, congénito, y que ustedes quieran que la aseguradora cubra la contraparte, las enfermedades, que es congénita, la enfermedad congénita siempre va a ser congénita, aunque la eminencia haya puesto en el formato que era genética. E igual, las enfermedades genéticas van a ser genéticas, aunque la eminencia y el médico tratante digan que es congénita. Entonces, hay que también saber pelear esas claro. Situaciones, ¿no? Aunque si nos vamos a los informes médicos de la mayoría de las aseguradoras, lo único que dice es congénito. Y que le tache ahí o le marque el doctor si es congénito o adquirido. Es lo único que menciona. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente se están basando en las condiciones generales de las pólizas individuales. Por eso, si ustedes manejan colectivas, sí se tienen que fijar mucho en este tipo de redacción del endoso. La redacción es lo que cambia totalmente el dictamen. Pero si nos vamos al informe médico, solamente va a decir adquirido y congénito. Únicamente. Listo. Así es. Dice Laura Macías, tengo un pequeño que tuvo espina bífida, además de hidrocefalia, válgame, y no ve. No. Es un caso que tengo desde su nacimiento, tiene 18 años ahorita y todo lo han cubierto. Claro, porque muy probablemente la póliza estaba pagada, la mamá no tuvo nada con los 10 meses y él nació así. Y les digo, muchos de los padecimientos congénitos, pues podríamos decir que de azar, aunque no es de azar, pero podríamos decir porque pues no se sabe en qué momento va a suceder, ¿no? Dice Carla Martínez, exacto, para cualquier dictamen es sí o sí verificar condiciones generales vigentes y endosos de la póliza para poder dictaminar correctamente. Claro, y aquí es donde cobra relevancia un servicio como el que nosotros humildemente, pero además certeramente damos, ¿no? Ustedes no tienen por qué saber qué es un padecimiento congénito o genético, o no tienen por qué saber que la espina bífida es un padecimiento congénito o qué características tiene. No tienen por qué saber que el síndrome de Down tiene ciertas o cuáles características clínicas, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber es las condiciones generales. Y siempre tener un servicio de dictamen como nosotros, como el servicio de dictamen, ayuda y hace más fácil todo este tipo de situaciones, porque además nosotros damos la información para que sea platicada a sus clientes y estos puedan entender de mejor forma ya sea el rechazo o la cobertura a lo mejor limitada que a veces pone, ¿no? O incluso, no tanto, y yo se los he comentado en diferentes webinars, no hay que solicitar el resumen del resumen. Creo que tienen ustedes que ver, primero es el informe médico. Entonces, es complicado que después de que hayan llenado un informe médico, digan, ahora, ya que me ingresé el informe médico y que el doctor omitió antecedentes personales patológicos y dijo que no había tenido ninguna cirugía y después en el resumen dice que sí tuvo una cirugía y bueno, entonces ya aquí ya vamos con dos informaciones, la del informe médico que es pues no es tan verídica o que lo llenó a lo mejor rápidamente el médico tratante
se contradice en el primer resumen clínico que ustedes le solicitan y le solicitan un tercer resumen clínico, entonces, bueno, ya no hay forma de cómo pagarlo. Les voy a contar otro caso de dictamen que nos llegó. Este es un niño, tiene como, creo que 10 años, tiene chiquitín. Y entonces tiene una hernia inguinal. Y ingresan el informe médico, yo les decía desde webinar pasados que hay ciertos informes médicos que parecen que están indicados todos como para que lo rechacen, ¿no? De verdad, muy escueta la información, ingresan 2, 3 cositas ahí. Pero eso es porque el médico tratante, tiene la extraña percepción de que si das más información en el informe médico, va a ser contraproducente. Lo que sucede es que no saben llenar el informe médico, cosa que está mal, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues ya el médico dictaminador de la aseguradora le solicita información y le dice que pues que a los 10 años cuáles son las causas de esa hernia inguinal. Y el doctor pone en el primer resumen que le solicita que son personas que hacen un ejercicio excesivo o que cargan un peso excesivo a los 10 años. Y entonces nosotros en la recomendación que le damos a la gente de seguro le decimos, por favor, que en ningún punto vaya a tocar algo congénito. Que no o sea, si no te lo están pidiendo, no lo toques. Y entonces el agente toca ese punto, que entonces puede ser congénito. El punto es que se hizo una situación, el niño se quedó con su hernia y pues no lo pagaron. Primero por el doctor decir que cargar a los 10 años que cosas excesivas, a menos que fuera alguien muy mayor, que a lo mejor, claro, ¿no? O el levantamiento de físico-constructivista, no sé. Y después el compañero, agente, pues también le pone que es congénito. Entonces, pues lo que nosotros pongamos, lo que solicitemos al médico, esa revisión del informe médico, por eso nosotros tienen ustedes a la plataforma para que les echemos un ojo, no vamos aquí a mentir ni a hacer nada, pero hay cosas que no entiendo por qué se omiten, por qué se niegan. Al contrario, hay veces que con eso se descartan muchos padecimientos y entonces se puede cubrir el evento. Al final, el niño, de tanto que se enredó la situación, pues se quedó con su padecimiento y ya no le pudieron cubrir. Entonces, este es un caso verídico que fue hace un mes y que sí sucedió. Entonces, pues, si tienen ustedes el informe médico, no está llenado, no está interrogado, porque ni siquiera así no le pone interrogado y negado. Eso sería lo ideal que lo pusieran, interrogado y negado. Porque entonces, cuando llegue con el médico dictaminador a la aseguradora, dice, no, pues sí lo interrogó, sí dijo, pero si no lo ponen absolutamente nada, por cierto, en nuestro canal de YouTube, en Gastos Médicos en 5, hay 3 partes del informe médico donde a ustedes les doy yo tips de qué sí ver en el informe médico. Cuando ustedes vean un informe médico donde no vienen los antecedentes personales patológicos, no vienen los quirúrgicos, no vienen ni siquiera la palabra interrogado, ni tachado, nada, entonces hay que regresar a ese informe médico, que lo llene. Sí, nada les cuesta al médico hacer, poner un cruce en el espacio, ¿no? Aquí dice Guadalupe Luna, son diferentes lipomeningocele, mielomeningocele, meningocele, lipomielomengocele. Sí, son todas enfermedades diferentes y porque intervienen diferentes estructuras de la masa y del todo el sistema nervioso. Son diferentes, muchas
Algunas tienen la sintomatología parecida, pero se llaman diferente porque son las estructuras que intervienen en la enfermedad, digamos así. Y sigue habiendo un poco de duda entre lo congénito y lo genético. Vamos a ver si lo podemos explicar mejor. Lo congénito es porque la estructura del cuerpo, por alguna razón, no cumple o no está normal. La estructura ya sea de un hueso, del corazón, de la columna, de la cadera, no tiene la estructura normal. Ajá. No, el producto no tiene ninguna sintomatología porque está dentro de la madre, en el útero. Entonces, no tiene ninguna sintomatología. Sin embargo, al pasar del ambiente del útero hacia el ambiente externo, empieza a haber esta enfermedad. Se hace evidente la enfermedad. Empieza a haber sintomatología muy evidente de la enfermedad. Entonces, esa es una enfermedad congénita, porque en el nacimiento se hace evidente. Y una enfermedad genética es aquella que viene inscrita en los genes. Por ejemplo, una enfermedad genética va muy entrelazada hacia los procesos bioquímicos que tenemos en el cuerpo humano. Muchas enzimas, pues no sé, a lo mejor aquí algunos se acuerdan de la prepa, del ciclo de Krebs. Ese tipo de enfermedades que afecta el ciclo de Krebs, que tiene que ver con cómo el alimento que consumimos lo transformamos en azúcar o lo transformamos en ácidos grasos o lo transformamos en proteína, esas son las enfermedades genéticas, donde intervienen enzimas, por ejemplo. Son enfermedades que pueden ser, las más clásicas son del metabolismo, que tiene, no sé si ustedes se acuerdan de que antes ponían en los productos, precaución, tiene fenilalanina, precaución con los fenilcetonúricos, algo así. Bueno, esa es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque interviene en el proceso de las proteínas de los ácidos grasos. Esperamos que ya quede un poco más clara. Y pues bueno, vamos a ver más preguntas. Dice Laura Marcela, tengo 2 casos de parálisis cerebral. La meningocele es la menos agresiva. No necesariamente. Hay meningoceles que pueden ser muy agresivas. Adrianita, ¿podríamos seguir con la siguiente enfermedad para ir apresurándonos? Labio paladar hendido, ese es muy conocido de todos, no necesariamente porque hayan tenido un caso, pero sí porque es muy común. Hay muchas fundaciones, hay muchas asociaciones que tratan y que cuidan a estos bebés. Vamos a ver. No cubre padecimientos congénitos, lo dan, transcriben las condiciones. Leticia Montesinos transcribe las condiciones. Pueden dar ejemplos de genéticos congénitos, bueno, pues ya lo dimos un poco. Qué bueno que ya regresaste, Guadalupe Luna. Rosa María, por favor me dicen cuando puedan orientar respecto al padecimiento que les mandé del síndrome de Down, creo que es, ¿verdad? Marta Luna, si es genético, solo viene congénito y adquirido, ¿qué pasa en póliza individual? Si es genético y solo viene congénito y adquirido, ¿qué pasa en póliza individual? Porque estabas hablando de las colectivas, ¿no? Ajá, bueno, dice, si es genético y solo viene congénito y adquirido. En el informe médico te refieres, Marta, Laura. Entonces aquí es donde entra nuestro dictamen y nos vamos a las condiciones generales. Por eso yo les decía, en las condiciones generales individuales o bien familiares, dependiendo como le diga el producto la aseguradora, ahí ya viene congénito o genético y ya lo engloba dentro de la misma condición. Si lo vamos a cubrir o no lo vamos a cubrir. Cuando es una póliza colectiva, que era lo que yo les decía, que es donde tenemos que
mucho ojo, porque entonces si el doctor lo pone en el informe médico congénito y nos vamos al endoso y entonces dice genético, pues tenemos una gran posibilidad, si el padecimiento es genético, que se pueda cubrir, porque no viene en la condición de la póliza, que era lo que les comentaba yo del caso de la nena, de la afección pulmonar más la cardiopatía. El labio hendido o paladar hendido o labio paladar hendido son 3 enfermedades que son congénitas y pues ya saben que pasa por la situación del labio. Solo el labio hendido es el que no cerró, solo el paladar hendido es el que a simple vista el labio está bien, pero el paladar permanece abierto y el paladar hendido, es el que es más evidente y el más dramático, que falta gran parte tanto del paladar como del labio. Dice Carla Martínez, hay informes médicos donde el médico detalla cómo es el padecimiento. No solo se basa en rellenar esos 2 campos. Por eso se debe de leer a detalle. En varias ocasiones la aseguradora solicita la historia clínica del padecimiento para poder determinar ciertamente si es congénito o genético. Es correcto. El médico a veces se le olvida, no lo marca, y por eso es que la aseguradora luego pide más información. En el caso del labio y el paladar hendido, pues lo mejor es, se determina todavía cuando está en época, como a los 6, 7 meses ya un buen ultrasonografista, un buen ginecólogo que haga un ultrasonido, desde los 6 años, desde los 6 meses ya puede determinar esta malformación y, bueno, pues ayudar a los papás a tener esta información, ¿no? Dice Guillermo Miranda, de acuerdo, doctores, nuestra función es conocer bien las condiciones generales de la póliza y la ley del contrato sobre el seguro. Y en caso de una reclamación, apoyarnos con los médicos. Con los médicos dictaminadores, por favor, ¿no? Porque muchas veces tenemos al amigo que es médico, tenemos al vecino que es médico, tenemos al novio de la hermana, del vecino, de la prima que es médico, y le dicen, oye, ¿y tal enfermedad si es una enfermedad congénita? Y el médico que no sabe de seguros dice, pues sí es una enfermedad congénita, entonces no la cubre la enfermedad. O, oye, tal padecimiento, sí es genético o sí lo cubrirá la aseguradora. Y entonces el médico que no sabe de seguros dice, oye, pues sí, efectivamente está enfermo, efectivamente tiene esta enfermedad, sí la debe de cubrir. Aquí el detalle es que el médico al que le preguntan que es el vecino, pues sabe de medicina, pero no sabe de seguros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hemos tenido muchos, de verdad, muchos agentes que dicen al principio, oye, pero pues yo la verdad es que antes le hablaba a mi hermano que es médico, y le preguntaba, ¿no? Y normalmente me decía, me daba información sobre la enfermedad. Lo que nosotros hacemos no solamente es hablarles sobre la enfermedad, sino lo que va a suceder con su reclamación, con la reclamación de su cliente. Cómo va a transitar por el lúgubre túnel que son los seguros de gastos médicos. ¿No? ¿Qué más? Guadalupe Luna, sí me gustaría hablarles de la experiencia sobre la espina bífida en los seguros de gastos médicos. ¿Les parece si hacemos un descanso? Y ahora sí, Guadalupe, estamos listos para escucharte. Gracias. Gracias, muy amables. Mi hijo nació con espina bífida. Al momento yo tenía un seguro de gastos médicos, pero me dijeron que era genético, por lo cual pues tuve así ciertas situaciones, problemas, y no me lo cubrieron. Tuve que cancelé el seguro por no saber también. Yo ya llevo en esto más de 15 años y es verdad que los médicos dicen que pues debe uno de saber realmente con los doctores qué es genético y qué es congénito.
La situación en los seguros de gastos médicos es que no te cubren las espinas bífidas porque es un riesgo. Yo lo pasé con mi hijo. Al final de cuentas ahorita llevamos como 8 operaciones desde niño. Entonces, se supone, como dice la doctora, son cerradas y abiertas. La de mi hijo era, entre comillas, cerrada, que no era visible, según, pero se complicó. Después lo diagnosticaron como congénito, pero pues la mala información de los médicos en este caso, y ya después fui a un público que es el Hospital Infantil de Federico Gómez, en donde pues los especialistas dijeron, pues sabes qué, que es congénito, que tu hijo tuvo problemas cuando en la segunda operación, en lugar de quitarle el lipoma, se complicó, se lo rasparon y el lipoma siguió quedando ahí, afectando los nervios. Por eso es que muchas aseguradoras no se arriesgan, bueno, todas las aseguradoras no se van a arriesgar con este tipo de enfermedades, porque no nada más es la espina bífida o quitarle un lipoma o ponerle un parche o ponerle una prótesis de hueso, sino que varía hasta en una hidrocefalia, en una situación de que no caminan, en una situación de los esfínteres, de que puede perjudicar nervios, o sea, nervios tanto a nivel cerebral como los nervios de las partes de tu cuerpo. Pues todo lo que genera eso ya no te lo van a cubrir. Sí, el detalle con estas enfermedades congénitas es, como ya lo hemos dicho, es que, y más con la espina bífida, es que pues la médula espinal no está protegida. Y entonces hay un montón de posibilidades de complicación, desde una infección que pueda subir hasta el cerebro, hasta que los nervios, como están siendo, no están siendo cubiertos bien por la columna, se empiezan digamos, a rozar, a desgastarse y pueden quedar sin movimiento algunos de las extremidades, ¿no? Te agradecemos mucho, Guadalupe. Pero déjame nada más hacer algo que me llamó mucho la atención que dijiste y qué mejor voz escuchar que la tuya, la experiencia. Dijiste, si no lo dictaminan bien. Eso es la clave de todo. Y por lo que estamos haciendo nosotros. Y por lo que estamos aquí. No, y también lo uno con lo que dice Carla Martínez en el chat. Dice Carla Martínez, en muchas ocasiones el médico ni siquiera llena el informe médico. Le piden al asistente que lo llene. Yo he visto cosas así. Y yo también. Y yo también he visto muchísimas cosas así de que llenan el informe médico y que llenan el informe médico con una letra que la verdad absolutamente nadie les entiende. Entonces, todo esto complica tanto de que eso de que actualmente esto más se exacerbó con la pandemia, que dan consulta por video. Eso no es telemedicina. Que llenan informes médicos para suscripción, como si ustedes me dijeran, ¿me puedes llenar un informe médico? A mí me contacten y yo le interrogo al paciente y sin tocarlo, palparlo, o auscultarlo, percutirlo. Y no me voy a dar cuenta qué tiene ese paciente. Al final del día, el único perjudicado va a ser su cliente. He visto cómo ha habido muchos agentes de seguro a lo largo de todo mi tránsito por las aseguradoras, cómo de repente el paciente está en el hospital con un cuentón y una serie de situaciones y ya no contestan el teléfono. La gente se le escondió, el doctor ya no quiso llenar el informe médico y entonces de verdad son casos que no les pongamos una traba a
a los pacientes. Pensemos, y gracias Guadalupe por este testimonio, porque de verdad esto nos sensibiliza. Tanto debe de sensibilizarlos a ustedes como agentes como yo. Prácticamente trato de verdad de sensibilizar a los médicos dictaminadores cuando me toca a mí capacitarlos, sensibilizarlos en ese punto, sensibilizar a los médicos tratantes, porque también les he dado charlas a algunos médicos tratantes. Entonces, hay que sensibilizarlos de lo que se trata, es perjudicar a un paciente que va a necesitar un tratamiento quizás por mucho tiempo, ¿no? Entonces, no mentir, no ser honestos, la ética por delante, y si ustedes detectan que ese informe médico no fue correcto, es mejor ser honesto y decirle a su asegurado o a su futuro asegurado, decirle, ¿sabes qué? No, mejor ve con otro doctor que no lo llene y nos vamos a la segura, porque ustedes evitan muchísimos problemas, muchísimos. Y ahora que estén en el diplomado, de verdad, el panorama se les va a ampliar muchísimo más de todo lo que implica el dictamen médico. Y bueno, pues ya, sí. Muchas gracias. Aquí dice Laura Marcela, sería súper conveniente que les dieran una capacitación a los doctores para que llenen correctamente los informes médicos. El diplomado, además de estar pensado para ustedes como agentes, también está pensado hacia los médicos, hacia las asistentes de los médicos, hacia incluso personas que trabajan en las aseguradoras, porque muchas veces las aseguradoras, bueno, yo me acuerdo hace 20 años que GNP tenía una capacitación para sus médicos dictaminadores de 3 meses. Ahora no sé si tenga junto un mes un médico dictaminador para capacitarlo. No sé, pero ¿no? Yo me capacité con esos dioses. Luego dice, con esos dioses del dictamen. Voy a brincarme algunas que dicen sobre los embarazos, porque quizás la respuesta está en YouTube, en nuestro canal. Sí, por favor pasen a nuestro canal y ven el webinar de maternidad. Dice, las enfermedades congénitas, dice Ricardo, están ligadas a alteraciones genéticas, como puede ser eritroblastosis fetal, las hernias de píloro, sí, porque nacen con ellas. Dice Linda Carreto, el hidrocele y varicocele son padecimientos congénitos. ¿Es posible que acepten a una persona con una póliza de gastos médicos que pasó por una corrección de estos padecimientos? Sí, es posible. Depende el tipo de hidrocele y de varicocele. Y depende de la técnica de cirugía que hayan utilizado, la edad que tiene el paciente. Sí, no es lo mismo que un paciente de 50 años operado de hidrocele que un paciente de 10 años, o sea, que fue operado de hidrocele hace 50 años y tiene 55, por decir algo, a un paciente que tiene 5 años de operado y tiene 30 años. Por la técnica quirúrgica, por ejemplo, las bombas que ponen para el hidrocele, todo esto cambia muchísimo. Entonces, también eso hay que verlo. ¿Qué más? Dice Laura Marcela, ¿qué pasa con un cliente? Mira, con gusto te ayudaremos, pero va a ser en un tema, o búscanos por redes sociales y a lo mejor te podemos ayudar, porque es una pregunta sobre COVID. Siguiente lámina, por favor, Adrianita. Ahorita vamos a irnos sobre síndrome de Down. Denos un poquito de oportunidad. Incluso, si tienen preguntas de maternidad, en el canal de YouTube, sí, ustedes pueden comentar y con gusto les contestamos las preguntas que tengan. Es súper interesante pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dice Concepción Jordán, ¿qué pasa con padecimientos genéticos que no se manifiestan en los primeros años y los síntomas inician 30 o 40 años después, donde no habría forma de saber qué se padece? ¿Se podría cubrir? Esta pregunta es muy buena porque sí hay muchas enfermedades que no dan ninguna sintomatología durante mucho tiempo. Así, y así son felices y de repente, pum, empiezan a enfermarse y no saben por qué
Por ejemplo, una enfermedad es la intolerancia a la lactosa, que podría considerarse de este tipo. No, esta es una enfermedad súper intrascendente. La enfermedad es una enzima que provoca que el ser humano ya no pueda metabolizar bien los lácteos, ¿no? Pero eso no es una enfermedad genética como tal, depende de muchas situaciones, pero para la plática, esta situación sucede porque la enzima que ayuda a metabolizar los lácteos deja de funcionar, deja de sintetizarse, deja de producirse en el cuerpo. Y entonces los lácteos, como entran, salen y entonces se produce las diarreas. Hay muchas enfermedades de ese tipo, de que hay enzimas que están funcionando, pero dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque ya la información genética ya dejó de fluir, digamos. Entonces son enfermedades que, por ejemplo, los pacientes se dan cuenta que están enfermos porque se les empieza a caer el cabello, o porque se les empieza a caer los dientes, o porque las uñas empiezan a hacerse muy frágiles, o porque les empiezan a doler los huesos, etcétera, etcétera. Y no hay una forma, van con varios médicos, hasta que se les hace un estudio genético específico para varias enzimas y se dan cuenta que esa enzima ya no está operando o ya se está sintetizando de forma incorrecta. Entonces es una enfermedad genética de esa enzima y que aquí ya se empieza a ver un problema con qué tipo de enfermedad. Porque sí tiene que ser, esta característica es importantísima, tiene que ser no vista al ojo humano, tiene que ser, ¿cómo dijiste tú? No aparente. Tiene que ser, aparente a la vista, no tiene que haber generado gastos. Y el paciente no tiene que haber sido enterado de que estaba enfermo. Entonces, hay muchas enfermedades que son genéticas, que son de estas enzimas que se dejan de producir, que no son aparentes, ¿no? Entonces sí tiene que cumplir muy bien con esta situación, que no sean aparentes a la vista, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era la siguiente lámina? ¿Me podrías poner otra vez la lámina? Displasia congénita de cadera. Displasia congénita de cadera. La displasia congénita de cadera, lo que sucede es que la cadera son la unión de 3 huesos. Y cuando estos 3 huesos no se unen de forma correcta, de forma idónea, que coincide todo a la perfección, empieza a producir problemas, pero como el producto no se traslada en el ambiente nuestro, como está dentro del útero, no crea ni sintomatología, ni signos ni síntomas. Una vez que nace, cuando el producto empieza a tratar, mueve sus piernas o trata de gatear, es cuando puede ser diagnosticado. Incluso cuando nace un bebé, se le hace un estudio específico, el pediatra mueve de una forma especial las piernitas y en ese momento se puede uno identificar. Es una de las... antes era muy común este tipo de enfermedades que no se podían diagnosticar y se diagnosticaban ya como a los 3 años, cuando ya el niño no podía caminar bien o tenía problemas para caminar, o no gateaba bien, o se iba muy chueco, y entonces hasta ese momento se diagnosticaban y ya era muy complicado hacer alguna cosa. Ahorita ya por protocolo, todos los niños que nacen se le hace una maniobra específica para saber si tiene displasia congénita de cadera. Y bueno, pues lo mismo, este tipo de enfermedades, si nace dentro de vigencia, no tiene que haber ningún problema. Aquí a veces lo que sucede es que el médico, volvemos al informe médico, dice madre fumadora de 40 años. Y entonces eso pudiera traer como un antecedente la displasia congénita. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de llenado de informes médicos. Sí, pero también eso no es una limitante por condición de póliza. Que si la mamá fuma... no, claro. No. O sea, el evento, si el niño nació dentro de la vigencia de la póliza, se tiene que pagar. Eso no es un fundamento para rechazo ni para pedir mayor información. No. Sí, exacto, eso es a lo que me estaba refiriendo. Okay. Porque... Bien. Pero bueno,
tú lo dijiste mejor. Adrianita, regresamos con nosotros, por favor. Dice, ese es un argumento espantoso que se está llegando en los hospitales. Póliza con 13 años de antigüedad de gastos médicos en AXA. El asegurado le dio COVID y dice que tiene hipertensión. Bueno, desafortunadamente no es tema de él, pero con mucho gusto lo podemos tratar en algunos otros webinars. ¿Sería como descendientes de que vienen de generaciones anteriores que algunas han tenido diabetes? No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. A veces sucede, sí. El abuelo o el bisabuelo, por decir algo, voy a decir, es un ejemplo para que entiendan. El abuelo o el bisabuelo tuvo un problema parecido, ¿no? De repente se desmayaba, por decir algo, ¿no? Y el nieto sucedió que a la misma edad, empezó a desmayarse. Pudiera suceder que sí se heredó esa situación, pero no necesariamente lo es. Ajá. No es heredable, aunque a veces se presenta. Pero normalmente las enfermedades genéticas es como ganarse la rifa del tigre, ¿no? El cuerpo de repente, así como por ejemplo las canas, que te empiezan a salir a los 20 años canas, ¿sí? Bueno, porque las células que producen el color negro del cabello dijeron, yo ya me voy, yo me quito, ya quédate con todo el cabello blanco a los 20 años y olvídate de nosotros. Así es en las enfermedades genéticas. El cuerpo dice, yo ya no sintetizo esta enzima, hazle como quieras, yo ya no la voy a sintetizar y te encargas de sobrevivir como puedas. Y no hay forma ni de controlar, ni de parar esa decisión del cuerpo de ya no construir esa enzima, ¿no? Y son enfermedades muy complicadas de tratar, a veces de diagnosticar también, porque tardan muchísimos años en darle a cuál enzima es la que está afectando, ¿no? Y una vez ya diagnosticado, pues es más fácil, ¿no? Y bueno, esto también complica la respuesta de la aseguradora, porque si el médico, dice, es que hay todo un abanico de posibilidades de enzimas que estén afectadas, pues la aseguradora no puede hacer nada hasta que haya un diagnóstico definitivo, ¿no? Pues bueno, lo de la displasia creo que quedó bien. La siguiente, por favor, Adrianita, si fues tan amable. Dice Adolfo José, vamos a leerlo rápido. Con póliza de gastos médicos familiar se cubrió el parto y al bebé por nacer después del periodo de espera, los 10 meses no hubo complicaciones. A los 3 años los padres detectaron que el niño tenía problemas para hablar. A los padres les habían dicho que podía tener Asperger o autismo. Está tomando terapia de lenguaje, desde que nació ha estado asegurado, pero no se ha presentado ninguna reclamación. En caso de hacerlo, ¿qué póliza se afectaría? ¿La primera para el niño o la última vigente? Ya que en la última póliza, para disminuir la prima, incrementaron el deducible significativamente. Buena pregunta. En caso de que sea un evento cubierto, se va por la última. Y desafortunadamente. Si disminuyeron la suma asegurada, una cosa así, pues es una mala decisión que tomaron tus clientes, ¿eh? Entiendo que para disminuir el seguro y todo esto, pero como la enfermedad no ha sido reclamada, sino va a ser reclamada, tiene que partir desde esta nueva vigencia, ¿no? Y si la cambiaron, bueno, pues ni hablar, así pasa a veces. Bien, vamos con el síndrome de Down. Ahora sí, si tienen dudas, preguntas sobre síndrome de Down, adelante. Guillermo Miranda. Bien aclarado, doctor. Quise decir médicos de dictamen. Eso, Chihuahua. Gracias. El diplomado es en línea, Carla. En línea van a haber muy buenos ponentes, entre ellos la doctora y yo, pero va a haber muchos más ponentes que muchos de ustedes conocen y por eso va a estar bueno el diplomado. Y van a aprender mucho. Todos vamos a aprender mucho. Ténganlo por seguro. Gracias. Dice Carla Martínez, pero que no se arriesgan las aseguradoras si el padecimiento se cubre por condiciones generales y de acuerdo a un buen dictamen médico, las aseguradoras están obligadas a cubrirlo. Sin embargo, si por desconocimiento de nosotros no somos insistentes con la aseguradora, con argumentos difícilmente lo cubrirán.
tampoco hay que manejar la situación de que las aseguradoras no quieren pagar, ¿no? Pero nosotros, digamos, que les ayudamos a decidir, ¿no? Con un buen predictamen que hacemos nosotros, les ayudamos a las aseguradoras. Y nunca nos lo han agradecido, pero ya pronto lo harán. Dice, ¿a qué correo se manda la información? A asistente@revista siniestros, Cintia. Adriano Oropesa, correos para el diplomado. Gracias por el interés en el diplomado. Dice, yo les recomiendo después de vender la póliza, tómense media hora para el cliente para explicarles qué cubre y qué excluye y por qué. De Guadalupe Luna. Sí, claro, hay que, y aunque sea, tenemos muchos clientes que es que yo una hora, un día me la paso explicándoles sí, a la hora de la hora. Tú me dijiste que sí cubría todas mis enfermedades. No, yo te acuerdo que te expliqué. No, tú me dijiste. Entonces, nuestro servicio también incluye esta situación de, oye, a ver, esta es una enfermedad que no se va a cubrir por esto, con lenguaje entendible para su cliente. Y eso hace que también el cliente quede satisfecho, ¿no? Yo quiero hacer aquí un comentario con respecto a esto que dice, de tomarse media hora con un cliente para explicarle qué cubre, qué excluye y por qué. Las condiciones de póliza aparentemente pueden decir ustedes que son muy claras. Entonces, yo también ahí les doy como que el beneficio de la duda a ustedes. Porque es imposible de que ustedes podrían decir lo básico, lo más básico. Embarazo después de los 10 meses, para una vesícula 2 años, para una... el embarazo. Por eso, para el embarazo, si es congénito, se te va a cubrir a tu bebé, se te va a cubrir el accidente, siempre y cuando. Entonces, realmente podría ser muy básica la información. Yo creo que sí, todo agente de seguros sí necesita tener un apoyo de un médico que maneje la situación médica, la redundancia, pero que también maneje esta información administrativa de las pólizas. Por eso están los médicos dictaminadores para que ustedes se apoyen, porque no es, no, como les decía hace un rato el doctor, el médico tratante ve el caso desde el lado de la medicina. Pero ¿cuántas veces no sé si ustedes han escuchado a sus clientes que dicen, pero es que a mí el doctor me dijo que mi cirugía me iba a salir en 100,000 pesos y resulta que me cobraron 150, pues el doctor no sabe más, no sabe ni los precios. Y otra, es que el doctor me dijo que pues ustedes me tenían que pagar todo y lo metieron para 2 procedimientos quirúrgicos totalmente diferentes y que nada más le iban a pagar a cobrar un deducible. Ese tipo de temas, sí, ustedes para evitarse muchos malos ratos, muchos dolores de cabeza, me queda claro que hay algunos clientes que son bastante, ¿cómo se dice? No, cuando son muy receptivos, o sea, que uno les está dando los fundamentos y perfecto, les quedó a ellos claro, pero hay otros que no, que comienzan una guerra interminable. Durante toda la estancia hospitalaria se van y todavía ustedes lo traen detrás de ustedes. Entonces, sí apoyarse en un servicio de dictamen, está Dictamed, pero también hay otras personas que se dedican, ¿no? Nosotros somos una empresa, si no estoy yo, está él, y si no, hay otras personas atrás de nosotros. Entonces, pero sí que, bueno, no precisamente en este momento, ¿verdad? Pero pero sí que se pueden apoyar y sí apóyense de cualquier forma, busquen un médico dictaminador que les apoye. Ojo, pero tampoco vamos a mentirle al asegurador, porque al final, ¿qué sucede? Y esto te sale mucho mejor a ti. Se eleva la siniestralidad y sucede que los seguros son mucho más caros y aquí el doctor ya les echó alguna vez una
súper plática de todo esto, porque se levantan todos los seguros si nosotros hacemos cosas que no son las correctas para que se asegure o para que pase un caso. Sí, la situación está en que cuando nosotros tratamos de hacer como agentes, como asegurados o como médicos dictaminadores, tratamos de hacer pasar un siniestro que no debe de pasar, el principal afectado es el asegurado, claro, pero también ustedes como agentes, porque ustedes como agentes reciben comisiones por baja siniestralidad, ustedes pueden incluso perder el contacto con la aseguradora por detalles de este tipo, ¿no? Entonces, lo mejor es, si no procede, explicárselo de la mejor manera a su cliente. Y de la mejor manera es tener como aliado a expertos médicos dictaminadores. Voy a contar una anécdota muy rápida. Nosotros no nos peleamos prácticamente, no es que nos peleemos, casi siempre coincidimos en todas las cosas, en todos los dictámenes, en todas las situaciones coincidimos, ocurrió yo, 99%. Pero me acuerdo de una situación en la que no coincidimos y que fue una discusión fuerte ese día, hace muchos años. Ella decía que en las condiciones generales está todo, que ahí debe de estar y debe de suceder todo. Y yo digo que en las condiciones generales es el inicio solamente, ¿no? Y bueno, pues nos terminamos, yo antes era de color rubio y ya tengo el cabello negro por esa discusión. No, no es cierto. No, son puntos de vista diferentes de cómo se ve el dictamen, ¿no? Con respecto a que ella considera que en las condiciones generales está englobado todo, que cualquier cosa que pase en los gastos médicos mayores está en las condiciones generales y ahí está, y se debe de concentrarse en esa situación. Lo que yo digo es que las condiciones generales son tan amplias, son tan abstractas de alguna forma, para que le dé oportunidad a la aseguradora de reaccionar sobre cosas, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es de que nadie tiene la verdad absoluta. Y ningún médico dictaminador tiene la verdad absoluta, ¿no? De ahí que nosotros, como empresa, decidimos tener dos tipos de revisión de los casos. Siempre mandamos a un médico dictaminador que lo revise primero, pero luego lo hace otro más. Siempre, todos los dictámenes, no sé si ahí ahorita haya algún cliente de Dictamed en la charla, pero todos los dictámenes que hacemos en Dictamed los ve siempre dos médicos. ¿Por qué? Porque un solo médico puede ser que no esté. Uno, no tiene la verdad absoluta, y dos, puede ser que no tenga la suficiente experiencia, y tres, todos nos podemos equivocar, pero si lo ven dos, es más difícil. Claro. Dice Vianey, yo tengo un caso de una cliente, esta pregunta la hizo no dice Laura, pero bueno, fue de las primeras. Tuvo una cliente cuya segunda hija nació con síndrome de Down. Como parte del síndrome, tuvo que ser intervenida de una cardiopatía a los 6 meses, muy sí, probable. Claro. Unos meses después la niña quedó asegurada y perdí a mi cliente. ¿Cree? Pues me reclamó que yo no le ofrecí esa posibilidad. La única forma en que yo pienso que haya sido asegurada fue que omitieran información, pues la niña estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones. ¿Coincidirían con esta opinión? La mamá se cambió de seguro justo cuando quedó embarazada, por lo que la bebé nació antes del tiempo de espera. Mira, no me lo vas a creer, Vianey, pero hoy estábamos platicando no específicamente de este caso o de estas situaciones, pero sí estábamos platicando de algo parecido. Justo estábamos hablando de esto, sí, ya, recordé. No, nosotros, y eso porque tuvimos una llamada con alguien que nos comentaba si nosotros nos prestábamos a llenar un informe médico para una suscripción. Nosotros, si algo tenemos súper claro, es que nos hemos formado de la manera correcta y nosotros tratamos de hacerlo correcto conforme a las condiciones de póliza y sin
perjudicar ni a la aseguradora, ni a la gente, ni al cliente, o sea, al paciente. Entonces nosotros eso sí lo teníamos súper claro desde que se formó NOCRAL Acelarón y posteriormente se convirtió a dictamen. No, preferimos no tener un cliente a hacer algo que vaya en contra de nuestra ética. Entonces, si perdemos un cliente por eso, ni modo, pues mejor. Yo prefiero no tener un cliente así a tener un cliente deshonesto y un cliente que le perjudique la vida, porque a veces le perjudican la vida. No nada más estoy hablando de un padecimiento, sino hay padecimientos que, como lo habíamos hablado anteriormente, son padecimientos de tipo crónico que van a generar muchísimos gastos y que por una comisión, por tener nosotros un cliente más, por vender una membresía más, nosotros vamos a poner en riesgo a alguien, definitivamente no va con nosotros. Entonces, yo creo que Vianey, la honestidad, y si tú en su momento no lo quisiste hacer, que bueno, te lo aplaudo, te felicito realmente, ¿no? Sí, ahorita escribió Carla, sí, por favor, si nos haces tu pregunta, porque nos dijiste que tenés por ahí una pregunta. Voy a platicar rápidamente sobre esto de que platica Vianey. Nosotros le comentábamos a nuestra colaboradora, a Roxana, que muy probablemente esta persona, este tipo de personas, agentes de seguros, le dicen a un médico, oye, lléname el informe, que esté sano. Y entonces el doctor dice, bueno, pero te cobro tanto, venga, no importa. Y entonces hacen todo lo posible porque la familia esté sana aparentemente. Y luego, efectivamente, llega un siniestro que ya lo tenían planeado, por supuesto, aquí parece que la cardiopatía ya estaba diagnosticada, pero nadie dijo nada, y la aseguradora lo pagó. Y a lo mejor tiene, no sé, a lo mejor tienes 2 o 3 años que pasó esto, ¿no? Y entonces la aseguradora sigue pagando esta situación, el agente que vendió esa póliza feliz, la familia feliz porque engañaron a la aseguradora, y tú triste porque perdiste un cliente y sus comisiones y todo esto. Pero eventualmente, y eso te lo digo porque nosotros hemos trabajado en aseguradoras, eventualmente se va a dar cuenta la aseguradora, porque de estas cosas constantemente se está revisando. Y no es el área de dictamen ya solamente. Hay otro tipo de áreas muy complicadas y son gente donde es muy complicada. No, ¿puedo aquí hacer un brevario? Fíjense que igual y un día vamos a platicar, perdón que te haya quitado, sí, pero si no se me van las ideas. Igual y un día deberíamos de platicar solamente de fraudes médicos. Entonces, igual un webinar, si les interesaría un webinar de fraudes y traer casos reales, porque nosotros también auditamos. Entonces, si ustedes me preguntan cuántos casos no he pagado después de hasta 10 años de haberles pagado y cuántos he parado, pues entonces se sorprenderían, porque también hacemos eso en dictamen y igual, y para que ustedes conozcan también en la entraña de una aseguradora qué es lo que sucede en esta área que maneja el área de fraudes. Ya, perdón. Gracias por estropear mi historia. Perdón, sí. Disculpa. Entonces, y resulta que le siguen pagando, pero llega un momento en que eventualmente la aseguradora dice, oye, a ver, espérame, el informe, y resulta que tiene síndrome de Down y la cardiopatía y el tal y cual es las malformaciones en el riñón, y empieza a ver que todo es debido al síndrome de Down, porque eventualmente se van a poder ser más complicaciones. Y entonces la aseguradora dice, oye, espérame, yo nunca aseguré a un niño con síndrome de Down que se le hizo una cirugía de corazón. Yo aseguré a un niño o una niña sana que se le hizo una cirugía de corazón. En el momento que sucede, a lo mejor dentro de 2 años, a lo mejor de 5, a lo mejor dentro de 10, pero eso va a llegar el momento en que la aseguradora va a decir, ¿sabes qué? Te dejo de pagar. Y no solamente eso, podrían utilizar cosas mucho más dramáticas para
tanto para el agente como para el asegurado, ¿no? Entonces, yo creo que bien hiciste bien, y creo que lo que nos platicas hace referencia a lo que estamos platicando nosotros, que no porque querer el cliente y llena el informe médico, la suscripción ya me la sé de memoria y la lleno y todos sanos, eso no es la mejor forma de proceder, ¿no? Y porque la aseguradora puede dejar de pagar cuando ella diga, cuando ella se entere que por falsedad de declaración se está pagando un siniestro que no se debería de pagar. Entonces, muchas gracias. Podríamos decir que el síndrome de Down puede ser diagnosticado por vía ultrasonido, obviamente también de forma genética. A la mamá se le hace una punción en la panza, se extrae líquido y ahí se revisa genéticamente para el diagnóstico definitivo, pero por ultrasonido también hay muchas posibilidades de diagnosticar un síndrome de Down por la fascia que tiene el niño, etcétera, etcétera, ¿no? Si el síndrome de Down nace dentro de la vigencia de la póliza, la aseguradora no tendría por qué no pagar cualquier situación, ¿no? ¿Por qué? Es correcto. ¿Por qué? Porque la mamá tiene más de 10 meses en la póliza, ella era sana, proviene de una vida sana, bla, 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 bla. Y bueno, pues nació el paciente con un gen extra, por eso es que también se le conoce como trisomía 21, porque en el gen número 21 hay un gen extra. Y si nace dentro de la póliza, incluso fíjense una cosa, podría ser un excelente argumento de venta, ¿no? Para una mujer joven, para una familia joven, puede ser un excelente argumento de venta, ¿no? Y tú no sabes qué le puede suceder a tu hijo, que todavía ni siquiera nace, ni siquiera está en proceso de formarse, ¿no? Entonces, piensa en todas las posibilidades, todas las enfermedades que pudiera tener, que la va a cubrir la aseguradora, ¿no? Y le pueden ahí poner la experiencia de Guadalupe con la espina bífida, de algún caso de trisomía 21, de síndrome de Down, o algunas enfermedades así de las que hablamos ahorita, y puede ser un argumento de, oye, ten cuidado porque si quieres que tu bebé nazca bien, y si tiene alguna enfermedad, cuando la quieras, cuando me hables y me digas, oye, ¿qué crees que mi hijo tiene? Ya quiero ahora sí el seguro, pues te voy a tener que decir que no. O sí, pero no va a cubrir esas enfermedades, ¿no? Entonces, me parece que también es un excelente argumento de venta. Un poco violento, quizás, porque utilizando una enfermedad, pero puede ser un argumento excelente de ventas. No sé si ¿quieres que lea esto? Dice Carla Martínez, es muy triste lo que menciona, es un hecho que hay que serviciar a los médicos tratantes, de ser claros en los informes, explicarles a los asegurados lo más que se pueda, pero si su propio médico tratante no les ayuda, es triste que por ello no se rechacen en algunos casos, claro. ¿Qué más? El canal de YouTube nos pueden buscar como Dictamedia, ahí aparecemos. ¿Qué más? Doctor, hay una que dice, perdón, ¿sería el mismo tratamiento para un niño que nace con autismo dentro de la póliza? Normalmente, aquí también hay una cosa muy importante. Todos estos tratamientos todas estas enfermedades que hemos dicho, todas, sin excepción, su tratamiento es multidisciplinario. O sea, no solamente van a ver a un médico, van a ver a cantidades infernales de médicos, especialistas, pediatras, cirujanos, cardiólogos, urólogos, una cantidad inmensa, hospitales especializados, hospitales pequeños, hospitales grandes, laboratorios pequeños, laboratorios grandes, van a visitar N,000 situaciones de especialidades médicas. Entonces, no hay un solo tratamiento, porque también muchas veces muchos pacientes con síndrome de Down tienen que tener cierta alimentación especial porque no toda la comida la pueden asimilar bien, etc. Entonces, todas estas enfermedades, lo que sí es cierto es que tienen un tratamiento multidisciplinario. Psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, rehabilitadores, ¿no? Todo esto también lo pueden poner en la mesa a las familias jóvenes o a los jóvenes que están
empezando una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Que los gastos son muchos. Son ¿no? muchos. Entonces, no sé exactamente a qué te refieres, Dulce María, con esto de tratamiento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Existen más padecimientos congénitos que los mencionados? Uy, Marco Aurelio, muchísimos. son muchísimos, muchísimos. Son muchos. Cada estructura que tienes en el cuerpo se puede no formar bien en el vientre materno, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, las orejas, ¿no? No se forman bien, la nariz no se forma bien y no la tienen tan perfecta como un servidor, por ejemplo. No, todos sí, pueden claro. ser, no todos pueden ser felices, ¿no? Sí, claro. Que nacen, hay una enfermedad que, bueno, no es una enfermedad exactamente, pero es una condición que hay una condición que se llama dextrocardia. Normalmente el corazón está hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo. En la dextrocardia, el corazón está girado hacia el lado derecho. Entonces, todo lo complica esto tremendo. Pareciera que no va a haber ningún problema, pero puede llegar a tener problemas. Por ejemplo, también puede suceder que haya un pulmón extra, un pulmón sin formarse, etc. Bueno, la ausencia de... Hay veces gemelos, que al principio parece ser un embarazo gemelar, y de repente un gemelo se come al otro, ¿no? Por ejemplo, y entonces nacen con 3 piernas, ¿no? Con 3 brazos, etc. Hay padecimientos que no tienen brazos o que solo tienen dedos. No, todas las estructuras del cuerpo humano pueden ser de formaciones congénitas. Entonces hay muchísimos, ¿no? Okay. ¿Qué más? Y dice Marta Laura, yo creo que se refiere a que si cubren o no el autismo, aún naciendo dentro de la cobertura. Pues es que sí. Sí, si nace, como le comentábamos, ¿no? Sí, claro. ¿Mande? Pero también aquí hay que ver el tema psiquiátrico del autismo, ¿no? Sí, claro. Porque muchos no ahí entra por condiciones de póliza y si es psiquiátrico, exclusión de póliza. Sí, claro. Entonces, todo se tiene que ver el caso específico. Muy específico, porque si todo lo ve así muy general, pues entonces prácticamente todos los congénitos podríamos poner una consigna de todo lo congénito o genético se rechaza. Pero no. Aquí cada caso es muy especial. También algunos informes médicos preguntan acerca del alcoholismo, las toxicomanías de la madre, porque eso también puede modificar la cobertura del padecimiento congénito que se presente. Entonces, aquí lo que nos quedemos es que no todo lo congénito genético, diagonal genético, porque así lo ponen las aseguradoras, congénito, diagonal genético, existe una posibilidad de cobertura. No nos quedemos de que, no, por esto no te lo van a cubrir. No, existe una posibilidad de cobertura. Entonces, aquí con que se queden con eso, sería excelente. Que cada caso se tiene que ver muy específico, platicarlo con quien más confianza le tengan, en este caso sería ideal con dictamen, y entonces podemos analizar el caso, si hay cobertura. No importa que el paciente ya haya sido rechazado, para eso también tenemos una membresía y lo podemos analizar a ver qué posibilidades hay. Total, el no ya lo tiene. Claro. Veamos la posibilidad de un sí. Dice Carla Martínez, consejo, nunca se anticipen a decir que sí se cubre o no. Siempre hay que someter todo. Creo que te sobró una N, Carla, debiste haber puesto una D al final. Consejo, nunca se anticipen a decir sí o no se cubre. Siempre hay que someter todo a dictamen. Era con D, pero te entendemos, se fue el... Pero sí, de verdad. Sí, claro, gracias. No, pero sí, ¿y cuántas veces ha pasado? Y eso es... son enfermedades complicadas las genéticas y las congénitas, pero también seguro les ha pasado que dicen, oye, estoy enfermo me van a operar de apendicitis, ¿me cubre? Pues las anteriores apendicitis que me han tocado, sí, no te preocupes, sí procede. Y a la mera hora, un rechazo porque esa apendicitis no procedía, ¿no? O sea, ustedes no tienen... Perdón,
fue una apendicitis incipiente. Ahí se los dejo. Ahora nos dices todo, ya nos dejaste con no, para que te los cuente el próximo webinar. ¿Qué es eso? Y entonces no quiere decir que todas las apéndices se cubran. Hay algunas que no se cubren. Y eso son cosas muy específicas. Esto se queda ahí pendiente para el próximo webinar y con esa respuesta iniciamos el próximo. Me parece perfecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por habernos escuchado. Y gracias bueno, pues, a todos. Un abrazo. Seguimos. Hasta luego, bye.